Bienvenidos, centinelas del abismo. Es un placer tenerlos de nuevo aquí, tan cerca, tan vulnerables. Saben, siempre he pensado que las historias de terror más bellas son aquellas que se esconden en la bruma de lo cotidiano, esperando a ser encontradas por almas curiosas y valientes, o quizá, por almas desesperadas por una dosis de oscuridad. Esta noche les tengo algo muy especial. No son cuentos de hadas, no son leyendas para asustar a niños. Son ecos antiguos, verdades prohibidas, susurros de lo que realmente se esconde en las sombras. La primera historia nos lleva a un río de lágrimas eternas, y la segunda, a un banquete de carne humana en el corazón de la nieve. Ambas son versiones que, lo juro, nadie más se atrevería a contarles. Así que, pongan atención. Acérquense más, si es que se atreven. El lamento de la Llorona, la versión prohibida que nunca te contaron. El aire era pesado, denso con la humedad de la noche y el olor a tierra mojada. Acomodaba las herramientas en la caja de la camioneta, el sudor frío pegándose a mi camiseta. Era una de esas noches en las que el mundo se sentía al revés, como si el tiempo se hubiese estancado en un suspiro antes de un evento catastrófico. Las farolas del viejo puente de hierro parpadeaban, proyectando sombras alargadas que danzaban al son de un viento que no existía. Había escuchado las historias, claro. Todo el pueblo las había escuchado. Historias de un llanto que se alzaba sobre el río, un lamento que helaba la sangre. Pero eran solo cuentos para asustar a los niños, ¿verdad? Un truco para que volvieran a casa antes de que anocheciera. O eso creía yo. Mi tarea esa noche era simple, reparar la bomba de agua de la granja de los García, a las afueras del pueblo. Estaban desesperados, y la paga era buena. Pero el camino me obligaba a pasar por el viejo puente, y a medida que me acercaba, una sensación de incomodidad se instaló en mi estómago. No era miedo, no todavía. Era la certeza de que algo andaba mal, una vibración en el aire que no podía ignorar. Al pisar el puente, el parpadeo de las farolas se sincronizó con el latido de mi corazón. Tum tum. Tum tum. El silencio era total, y no de esos silencios agradables. Este era el tipo de silencio que grita, que te graba en la mente la idea de que algo terrible acaba de suceder o está a punto de suceder. Los grillos habían enmudecido. Los perros de las granjas cercanas habían dejado de ladrar. Solo el murmullo constante del río seguía su curso, un sonido monocromático que servía de telón de fondo para el vacío que me rodeaba. Y entonces lo escuché. Al principio, fue un sonido lejano, casi imperceptible, como el gemido de un animal herido. No era un lamento de dolor, sino una queja suave, una melodía lúgubre que se arrastraba por la orilla del río. Me detuve en seco, la mano sobre la manija de la puerta de la camioneta. La farola justo encima de mí se apagó con un chasquido. De repente, estaba solo en la oscuridad, con la única luz de mis faros iluminando un fragmento del camino de tierra y el agua oscura del río. El gemido se intensificó. Ya no era un simple sonido. Era una voz de mujer, arrastrada, rota, como si se ahogara en su propia pena. No decía nada. Era puro sentimiento, puro dolor. Mis manos comenzaron a temblar. No por el frío, sino por una sensación de terror primario que me recorrió la espina dorsal. Tomé una respiración profunda, tratando de convencerme de que era solo el viento, o tal vez algún vecino que había salido a pasar la noche. Pero sabía que no era así. La voz era tan real, tan tangible, que casi podía sentirla vibrando en mis huesos. El llanto ahora era una letanía, una sinfonía de dolor tan penetrante que se clavó en mi cabeza como un taladro. Las historias de los viejos del pueblo se arremolinaron en mi mente, la mujer que ahogó a sus hijos en el río, condenada a vagar por la eternidad, buscándolos. Pero los cuentos no hacían justicia a la realidad de ese sonido. El sonido no era triste. Era hambriento. Un hambre de algo que no podía nombrar, una desesperación que parecía querer arrastrarme hacia la oscuridad del río. Decidí que lo mejor era irme. Encendí el motor, y la vibración del motor diésel hizo un contrapunto tosco al lamento que ahora estaba por todas partes. Pisé el acelerador, pero las ruedas patinaron en la tierra. Estaba atascado.
Juro que escuché una risa. No era la risa de una persona. Era un sonido hueco, un eco que parecía venir de las profundidades de la tierra, una risa cruel que se burlaba de mi patético intento de escapar. El lamento se detuvo de repente, y un silencio aún más profundo cayó sobre mí. Mis oídos zumbaban, mi corazón golpeaba mi pecho. El miedo me había paralizado por completo. Y entonces la vi. No era la mujer de las historias, no era un espectro borroso. Era una silueta. Alta, delgada, con un vestido de novia blanco y sucio. Estaba de espaldas a mí, parada en el centro del puente. Su cabello, largo y negro, cubría su espalda, agitándose al compás de un viento que, una vez más, no existía. Se volteó lentamente. No tenía rostro. O más bien, su rostro era una especie de vacío, una mancha oscura donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca. Una oscuridad que parecía succionar la luz y que, por algún motivo, reflejaba la luna llena en su superficie. Un solo ojo rojo y brillante se abrió en el centro de esa nada y me miró directamente. El dolor que sentí no fue físico. Fue un dolor en el alma. Una sensación de desgarro, como si algo me estuviera arrancando la esencia, mi voluntad, mi cordura. Su mano no me tocó, pero su toque era un escalofrío de un frío helado que me penetró hasta los huesos. El vacío en su rostro se abrió, y de esa nada emergió el llanto. Pero esta vez, el lamento no era de dolor, sino de triunfo. De triunfo sobre mí. El vacío me absorbió, me arrastró a su interior, a la locura eterna de una madre que nunca encontró la paz. Y en ese instante, en esa horrible y absoluta oscuridad, me di cuenta de la verdad. Ella no solo buscaba a sus hijos. Buscaba a cualquiera que se atreviera a escuchar su lamento. Buscaba un sustituto, un peón en su eterna desesperación, una nueva voz para gritar por los pecados de su pasado. Y esa noche, lo encontró. Fin de la historia. El pacto del Wendigo. ¿Oh, creyeron que eso era todo? ¡Qué inocentes! ¡Qué adorables! Pensaron que el horror era solo un llanto en la noche. No, mis pequeños centinelas del abismo. Eso es solo el aperitivo. El verdadero terror es el que te obliga a mirarte en el espejo y a preguntar qué serías capaz de hacer para sobrevivir. El que te convierte en tu propio monstruo. Y el plato fuerte de esta noche, les aseguro, es un festín digno de la oscuridad más profunda. Ahora, escuchen bien, y no me quiten la mirada ni por un segundo, porque la verdad que van a escuchar, les prometo, los hará sentir el frío del abismo en su propia piel. La tormenta de nieve había durado una semana. 6 días de vientos aulladores, de copos de nieve que caían sin piedad, engullendo el mundo en una mortal manta blanca. En la cabaña de madera, a kilómetros de la civilización, éramos 4, Marcus, el líder del grupo de excursionistas, su hermana Lena, el silencioso y rudo Isen, y yo. Los víveres se habían acabado el 4.º día. La leña escaseaba, y el fuego, que antes era un faro de esperanza, se había reducido a un débil parpadeo. El hambre era un animal que nos roía las entrañas, sus garras afiladas excavando en lo más profundo de nuestra voluntad. Los primeros días, habíamos intentado mantener la moral alta. Habíamos contado chistes, hablado de nuestras vidas, hecho planes para cuando la tormenta amainara. Pero ahora, solo había silencio. Un silencio pesado, roto solo por los gemidos de nuestros estómagos y el aullido del viento afuera. La primera en romperse fue Lena. Era la más frágil de todos. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban hundidos y opacos, llenos de un miedo primitivo. La vi mirarme, luego a Isen, luego a su hermano, con una mirada extraña. Una mirada que no era de compasión, sino de cálculo. La misma mirada que yo sentía que debía estar dándoles a ellos. El hambre nos había despojado de nuestra humanidad, nos había reducido a animales enjaulados, esperando el momento de la verdad. La noche del 6.º día, el fuego se apagó. La oscuridad era total, y el frío se hizo tangible, una criatura con dientes de hielo que nos mordía la piel. Isen se acercó a mí, susurrándome al oído. Su voz era ronca, casi irreconocible. No vamos a sobrevivir, me dijo, a menos que hagamos algo. Sabía a qué se refería. Lo habíamos discutido en nuestros pensamientos silenciosos, esa horrible idea que se había gestado en la oscuridad de nuestra desesperación.
La idea de la supervivencia a cualquier costo. Miré a Márquez, que estaba acurrucado en una esquina, su respiración superficial y agitada. Estaba dormido, o eso quería creer. Lena temblaba, sus dientes castañeteando. La elección era obvia, pero la decisión era un abismo que nadie se atrevía a cruzar. No sabíamos qué hacer. Éramos 4 personas, cada una al borde de la inanición, y una verdad horrible nos unía. O comíamos, o moríamos. Pero esa noche, la decisión se hizo sola. La desesperación nos había empujado a un punto de no retorno. Los susurros de Isen se volvieron más fuertes, más agresivos. Nos susurró a mí y a Lena los pasos, los horribles y brutales pasos para conseguir lo que necesitábamos. Marcus, el líder, el protector, había sido el más fuerte. Ahora, él era solo un obstáculo. No voy a entrar en los detalles. Son demasiado horribles, demasiado íntimos. Lo único que puedo decir es que la nieve fuera de la cabaña, que había sido tan blanca, ahora tenía un tono rojizo. Y que el sabor de la carne era indescriptible. Una mezcla de culpa y una explosión de energía que nos devolvió la vida, la fuerza. Al menos, eso creíamos. Los días siguientes fueron un borrón. Vivíamos en una neblina de culpa y una energía que no era nuestra. Pero a medida que pasaban los días, algo extraño comenzó a suceder. Isen, el que había tomado la iniciativa, el que se había convertido en el líder de nuestra horrible banda, comenzó a cambiar. Sus ojos, siempre fríos, ahora brillaban con un fuego antinatural. Su piel se estiró, se pegó a sus huesos, su cuerpo se volvió delgado y demacrado, pero no de una forma débil. Era una delgadez de depredador, una esbeltez de muerte. Su voz se volvió un ronroneo bajo y áspero, sus palabras llenas de un nuevo tipo de hambre. Un hambre que no tenía que ver con la comida, sino con el poder, con la crueldad. Una noche, cuando Lena y yo estábamos acurrucadas en la esquina, vi cómo sus hombros se encogían, cómo sus huesos se quebraban y se volvían a formar. Vi cómo sus dientes se afilaban, cómo sus dedos se alargaban en garras. Y entonces, de su cabeza, de su cráneo, 2 protuberancias comenzaron a crecer, empujando su piel, empujando su cabello, hasta que 2 astas de ciervo, duras y afiladas, emergieron, chorreando sangre. Ya no era Isen. Era una pesadilla viva, una criatura de la leyenda. Era un Wendigo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y nos miró a nosotros, a Lena y a mí, con un hambre que ahora era eterna, infinita, un hambre que no podía ser saciada por la carne de un humano. El Wendigo se levantó, su cuerpo crepitando y rompiéndose en su nueva forma. Dio un paso, y luego otro, hacia la puerta de la cabaña. El sonido de su voz no era un rugido, sino el aullido del viento de la tormenta, un aullido de furia y de hambre. Rompió la puerta con una sola embestida, y la ventisca se precipitó en la cabaña. El Wendigo se volteó hacia nosotros, su boca llena de dientes afilados, sus ojos brillando con una promesa de muerte. Ya no éramos sus compañeros. Éramos su siguiente comida. Lena gritó, un grito que se perdió en el aullido del viento y el rugido de la criatura. Yo, en cambio, solo pude mirar. Mirar el final de mi vida, el horrible resultado de mi decisión. El pacto había sido sellado, y ahora era el momento de pagar. El Wendigo se abalanzó. Fin de la historia. Y así, centinelas del abismo, llegamos al final de este pequeño festín de horrores. ¿Sintieron el frío? ¿Sintieron la desesperación? ¿Sintieron el vacío de la Llorona y el hambre eterna del Wendigo? Yo sé que sí. Lo puedo ver en sus rostros, en la manera en que sus ojos se agrandan con cada palabra. Me encanta verlos así, al borde, sintiendo el miedo que yo siento. Si les ha gustado esta probada de la oscuridad, si quieren más, si se atreven a volver a mi abismo, solo tienen que quedarse. Hay un pequeño botón por ahí abajo, y si lo pulsan, me estarán dando permiso para seguir susurrándoles estas horribles verdades. No lo duden. Los estoy esperando. Y créanme, no se arrepentirán.